Ok, de nuevo, bienvenidos a este estudio del libro de Romanos. Somos la congregación Beit Aviat desde Miami, Florida, Estados Unidos. Beit Aviat significa la casa de mi Padre eterno. En esta cuarta parte del estudio del libro de los Romanos, vamos a escudriñar desde el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 20, y eh, dándole continuidad a las primeras partes que hablaba del juicio de los gentiles, ahora vamos a entrar en la fase del juicio a los judíos. Y comenzamos así en el versículo 2, 18. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, Yehudí en hebreo, y estás reposado en la Torá, en la ley, y te glorías en Dios. Ahora, vamos a ver un poco qué significa Yehudí o judío, ese sobrenombre del cual se refiere Pablo. Cuando Lea tuvo a Judá, ella dijo esta expresión, Ode Hashem, Ode Yohebahei, que significa daré gracias o confesaré al Eterno, a Hashem, porque me ha dado este hijo y por lo tanto le pondré por nombre Yehudá, que significa que es el Ode Ya, que es de Yehudá, significa el que honra al Eterno dándole gracias y confesándolo. Entonces, ese sobrenombre de judío pues tiene un significado muy profundo, muy importante, de mucha importancia y responsabilidad, porque son las personas que se identifican con el Dios de Israel y que lo confiesan ante el mundo entero y le dan gracias constantemente por su favor. Continuamos y dice así, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la Torá, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Entonces aquí podemos ver de manera ampliada pues, la gran importancia y responsabilidad de tener el sobrenombre de judío. Por lo tanto, tener la Torá representa verdaderamente una gran ventaja, porque en la Torá pues se expresa el Espíritu de Dios mismo. Ahora, esta ventaja es tal siempre y cuando practiquemos la Torá y no solamente seamos oidores, sino hacedores. Los versículos 21 y 23 dices, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la Torá, violando la Torá, ¿deshonras a Dios? O sea, aquí vemos indudablemente un aspecto de hipocresía y religiosidad, los cuales los dos van de la mano. Porque cuando predicamos y no practicamos, entonces somos unos religiosos y estamos actuando con hipocresía. Ahora, esta actitud nos lleva a una pregunta. ¿Por qué los gentiles profanan el nombre de Dios?
Pablo nos lo responde en el versículo 24 y dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Esta exhortación no solamente es válida para los judíos de aquella época, no existía como la religión cristiana como la conocemos hoy en día, sino que el mundo básicamente se dividía en judíos y gentiles. Esta exhortación, sin embargo, es muy actual y es válida tanto para los judíos como para los cristianos, que representan la Torá de Dios y representan al Mesías mismo. La palabra blasfemar en hebreo viene del hebreo natz y significa abominar, desdeñar, tratar con desprecio y aborrecer al Eterno. Ahora, cuando alguien que no es creyente blasfema y trata con desprecio y aborrece al Dios verdadero, al único Dios verdadero, el Dios de Israel, y a su palabra, si es por responsabilidad nuestra, entonces estamos, digamos que, ante un gran problema. Seamos entonces conscientes de la gran responsabilidad y el gran honor que tenemos de llevar por sobrenombre los que confesamos al Eterno, de tener por sobrenombre, cuando nos ven, oye, estas son las personas que constantemente le agradecen a Dios por todas las cosas y todos los beneficios que obtienen. Incluso le agradecen a Dios por las pruebas por las que puedan estar pasando. Entonces, si somos conscientes de esto, de este gran honor, pues vamos a, con más determinación, buscar al Señor para conocerlo más y para que practiquemos el amor a través de la práctica de sus mandamientos. Veamos un caso que está en la Torá o la Tanaj, en 2 de Samuel 12:44, que habla de las consecuencias de el pecado que lleva a la blasfemia. Dice así: entonces David dijo a Natán, he pecado contra Hashem. Y Natán dijo a David, Hashem ha quitado tu pecado. Aceptó el arrepentimiento de David. No morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Hashem, ciertamente morirá el niño que te ha nacido, porque ese niño era el producto de una relación no adecuada que tuvo David después de haber prácticamente sido el responsable del asesinato del esposo de Betsabé. Vemos entonces que hubo una consecuencia porque David le dio ocasión a los enemigos de Hashem, del pueblo de Israel, de blasfemar su nombre. Y David tuvo la consecuencia de que su hijo, pues, iba a morir. Quiere ponerle esta imagen que es muy actual, ¿no? La policía de Minnesota, que son representantes de la justicia de los Estados Unidos, el imperio de la ley, pues dieron ocasión a que fuera profanado, digamos que el nombre de los Estados Unidos, el nombre de la democracia, el nombre del presidente Trump como máximo representante de los Estados Unidos, y eso produjo que unas gravísimas protestas en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, que los enemigos de los Estados Unidos
han aprovechado al máximo y le han sacado el máximo jugo, como decimos en Venezuela. Y esto es un ejemplo para que nosotros nos veamos reflejados en él, que lo mismo sucede cuando por nuestra conducta el nombre del Eterno es blasfemado. Entonces, cuidemos muy bien nuestro testimonio. Nosotros somos embajadores de Yeshua, somos practicantes de la justicia y de la misericordia, es decir, del amor de Dios. Y ser embajador de Dios es un gran honor, una gran responsabilidad, ya que todo lo que digamos o hagamos afecta positivamente o negativamente la imagen de Dios, la eficacia de su poder y la verdad de su palabra en la mente de los no creyentes. Continuamos con los versículos 25 y 26. Porque la circuncisión, que era el sello de todo judío, la circuncisión, y tenemos que definir claramente que estamos hablando en este caso de la circuncisión de la carne, del prepucio, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Es igual que el sobrenombre de judío aprovecha si nosotros guardamos la ley, si somos un buen ejemplo. Mas si eres rebelde a la Torá, tu circuncisión es hecha incircuncisión, es decir, de nada vale. De manera que si el incircunciso, ¿y quiénes son los incircuncisos? Los gentiles. Guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la circuncisión de la carne poco vale delante de lo que vamos a ver más adelante, que es la verdadera circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la Torá, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la Torá y eres circuncidado y tienes el sobrenombre de judío, eres transgresor de la Torá. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Y aquí estamos hablando exteriormente refiriéndose al prepucio del hombre. Ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. ¿Qué quiere decir eso? Nos lo va a aclarar a continuación, porque dice, y la circuncisión, la del corazón, es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, tenemos que diferenciar entre la circuncisión de la carne, que es externo, que es una señal, a la circuncisión del corazón, que es en nuestro ser interior. Y aquí conectamos con Jeremías 31:33 y habla del nuevo pacto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi Torah en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa palabra en sus entrañas viene del hebreo Bekirban y significa en los intestinos. Entonces vemos como la Torá en el nuevo pacto se coloca en nuestros intestinos y en el corazón. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso de que se coloca en los intestinos? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, es muy importante y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué se produce en los intestinos? Los intestinos extraen los nutrientes. En los intestinos se forman las defensas del cuerpo y se eliminan los desechos. Entonces, metafóricamente, podemos ver que si la Torá está en nuestros intestinos,
entonces vamos a poder extraer todos los nutrientes de la Torá, formar las defensas que nosotros necesitamos, la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, las sandalias del presto del evangelio, ¿no? La espada del espíritu, que es la palabra, y también nos ayuda a eliminar todos los desechos. ¿Por qué? Porque cualquier información que nos llegue a nosotros, si yo estoy haciendo un curso de, no sé, inteligencia emocional, lo que sea, de psicología, lo que sea, yo lo paso por el filtro de la Torá. Y entonces me quedo con lo bueno y desecho y elimino todos los desechos. Cualquier relación de amistad, yo la paso por el filtro de la Torá. Cualquier relación de noviazgo con intenciones de matrimonio, la paso por el filtro de la Torá. Y la Torá va a producir pues, nuestras defensas, nutrientes y elimina los desechos. Y el corazón circuncidado habla de que el Señor elimina de nosotros la influencia del cuerpo de pecado. Y es el sello de la gracia de Dios. Porque ya esa Torá está grabada en las tablas de nuestro corazón y no en tablas de piedra. Este es el nuevo pacto de la Torá, que es en nuestros intestinos y en el corazón. Por lo tanto, la Torá no puede estar abolida, como se malinterpretan las palabras de Pablo durante esta carta, durante la carta de los Gálatas y en otras cartas, como se ha malinterpretado. Porque entonces, ¿de dónde extraeríamos nuestros nutrientes? ¿Dónde formaríamos nuestra defensa? ¿Cómo haríamos para nosotros filtrar todos los desechos? Ok, ahora, es importante que nosotros entendamos cuál es la visión judía con respecto a la salvación, cuál es el pensamiento judío y dónde se empieza a desviar. En la Mishnah, Tratado Sanedrín 10.1, que es parte de la Torah oral, dice así, haciendo referencia al versículo de Yesayahu, Isaías 60:21. Dice, todo Israel tiene una porción en el mundo por venir. Porque dice el versículo, tu pueblo, todos ellos justos, poseerán la tierra para siempre. Son el brote que planté, mi obra en la que me glorío. Eso dice la Torá, entonces ellos infieren de que todo Israel va a ser salvo. Tiene una porción en el mundo venidero, automáticamente por ser parte del pueblo de Israel. Y aquí empiezan a enredarse las cosas. Vemos como testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, que incluso algunos judíos que habían creído en Yeshua todavía seguían teniendo algunas ideas con respecto a lo que debería ser la salvación y cómo pasar a formar parte del pueblo de Israel. Dice así, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y para ellos, el circuncidar al niño a los 8 días, el prepucio, de manera externa, era automáticamente, ellos pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, ya tenían automáticamente parte en el mundo venidero. Lo cual, pues, difiere del mensaje de la Torá, del mensaje del Brit Hadashah, con respecto a que la salvación solamente se obtiene por gracia. Porque Abraham, en quien su fe fue contada por justicia, le fue justificado, halló gracia antes de ser circuncidado. Posteriormente, el Eterno, eso se ve en Génesis 17, capítulo 17, el Eterno posteriormente le dijo que se circuncidara como una señal del pacto
de la gracia. Pero pues el pensamiento judío se fue desviando con respecto a esa señal y la transformaron prácticamente en el prerequisito para poder ser parte del pueblo de Israel. Yo extraje una información de una página de un grupo de sinagogas que se llaman Chabad. Puse el enlace de ese escrito, que cualquier persona lo puede buscar. Y fíjense más o menos cuál es el pensamiento de hoy en día con respecto a la circuncisión y a formar parte del pueblo de Israel. Dice así: la circuncisión es el primer mandamiento dado por Dios a Abraham, el primer judío. Esta expresión donde dicen que Abraham es el primer judío, yo difiero de eso, porque Abraham es el padre del pueblo de Israel, el patriarca del pueblo de Israel, el cual tenía 12 tribus y una de ellas era el pueblo, la tribu de Judá, que posteriormente pues pasaron a ser llamados los judíos, porque el resto de las tribus fueron expatriadas, gentilizadas, ¿no? Entonces no podemos decir que Abraham fue el primer judío. Abraham era hebreo, pero es el patriarca del pueblo de Israel. Continuó la lectura y dice: y es una parte central del judaísmo. Abraham, el padre del pueblo judío, durante muchos años sirvió a Dios rectamente. Sin embargo, fue solo después que se circuncidara por orden de Dios a los 99 años que pudo llegar al máximo nivel de perfección bíblica. Y serás perfecto, como dice Génesis 17:1. Dios deseó que este último toque final y perfección de nuestro cuerpo fuera un acto humano distintivo. Esto nos enseña que la perfección espiritual se puede y debe lograrse por el esfuerzo humano. Entonces, nosotros sabemos pues que la perfección espiritual no se puede lograr por el esfuerzo humano, sino que depende de que atendamos el llamado de Dios, de que aceptemos la muerte de Yeshua, el derramamiento de su sangre, como propiciación para el perdón de nuestros pecados, y depende de que Él ponga su espíritu de santidad en nuestro corazón, colocando su Torah ahí, y en nuestro corazón y en nuestro intestino. De eso depende, o sea, depende de Dios y no depende de nosotros, de nuestro esfuerzo humano. Pero este pensamiento del pueblo judío ha prevalecido hasta el día de hoy. Entonces continuamos y la circuncisión del prepucio es una señal del pacto. Es superficial y es oculta, pero por la ropa, ¿no? O sea, nadie puede ver si alguien está circuncidado o no, porque la ropa lo oculta. Ahora, la circuncisión del corazón es el resultado del pacto. Y guardar la justicia, o sea, ser obediente a la Torá, es el resultado de la circuncisión del corazón. Y eso es visible. ¿Cómo es visible? Nadie puede ver a un corazón circuncidado, pero es visible por la manera en que nosotros procedemos. En Jeremías 4:4 y Jeremías 24:7, el profeta habla sobre la circuncisión. Dice así: circuncidaos para Hashem y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hacia allá apunta la verdadera circuncisión. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Y el 24:7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Hashem, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. ¿Y qué es ese volverán a mí? En arrepentimiento. Arrepentirse es volver al Señor de todo corazón. En Deuteronomio 36 dice:
Además, Hashem, tu Elohim, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, no podemos amar a Hashem con una entrega total si nuestro corazón está recubierto por la carne de pecado. Si nuestro corazón no está circuncidado, no podemos expresar el amor total a nuestro Señor. Entonces Hashem, como conclusión, circuncida nuestro corazón. Él es el que lo hace. ¿Para qué? Para quitar la maldad, para no condenarnos, para que lo podamos conocer, para que retornemos en arrepentimiento, es decir, nos volvamos a Él de todo corazón, y para que lo podamos amar con todo el corazón y con toda nuestra alma. Y yo hice este cuadrito aquí para que nos ubicáramos en estos capítulos que hasta ahora hemos estudiado con respecto al gentil, con respecto al judío y la circuncisión. Fíjense, el gentil que no tiene la Torá, que no se identifica con el Dios de Israel, no está circuncidado del prepucio y tampoco está circuncidado del corazón. El judío que cree en el Mesías pero no reconoce a Yeshua como el Mesías, sí está circuncidado del prepucio y no del corazón. El gentil kadosh, es decir, gentil santo, que ha escuchado el llamado del Señor y lo ha atendido, que se ha arrepentido, generalmente, o sea, el cristiano, no está circuncidado del prepucio y sí está circuncidado del corazón. Por eso le puse una estrellita de David azul a ese gentil kadosh, porque es parte del pueblo de Israel. El judío que sí cree que Yeshua es el Mesías, está circuncidado del prepucio y está circuncidado del corazón. Por lo tanto, es parte del pueblo de Israel. Entonces, se puede ser gentil y judío y no estar siendo parte del pueblo de Israel espiritual, y puede un gentil no estar circuncidado del prepucio, ser parte del pueblo de Israel espiritual, y un judío que cree en Yeshua, pues es parte del pueblo de Israel espiritual. Los que no creen en Yeshua es parte del pueblo de Israel, pero carnal. No tienen la salvación. Continuamos y vamos a iniciar el capítulo 3, del versículo 1 al 3. Y dice, y pregunta Pablo, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Hablando de los judíos que solamente son circuncidados en la carne. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Entonces él mismo contesta, grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. ¿Cuáles son los oráculos de Dios? La palabra de Dios. Entonces eso tiene una gran ventaja. Eso tiene un gran honor y una gran responsabilidad. Miren, no es lo mismo un gentil que se acaba de convertir al Señor y lo reconoce en su corazón, que tiene que empezar de cero totalmente todo su conocimiento del Eterno, a un judío que desde los 5 años ya le están enseñando el libro de Baikra de Levítico, que ha crecido celebrando las fiestas del Eterno, que conoce la Torá, que aunque no haya reconocido a Yeshua como el Mesías, cuando ese judío se convierte, ya tiene un camino enorme recorrido, porque simplemente se le abren todas las escrituras que ellos conocen y todas las fiestas e incluso muchas tradiciones, automáticamente la conectan con el Mesías Yeshua. Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo, que cuando él creyó en Yeshua,
Bueno, prácticamente estaba ya capacitado para empezar a predicar la palabra con profundidad. Entonces tiene ventajas. Ahora veamos el versículo 4. O dice así: en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Pues de ninguna manera, que es lo que dice el siguiente versículo. Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Y esto es una de las cosas que se ha torcido a través de la historia, de que han dicho que como los judíos mataron a Jesús, entonces Dios los desechó y los sustituyó por la Iglesia Católica en primer lugar, o por la Iglesia Protestante hoy en día. Y eso es una gran mentira, porque la infidelidad del pueblo judío o del pueblo de Israel o de nosotros jamás va a anular la fidelidad de Dios. Por eso que aunque el pueblo estuvo en el desierto y probó a Dios, tentó, murmuró en contra de él hasta en 10 oportunidades, pues el pueblo de Israel recibió la gracia de Dios y pudieron pasar a la tierra prometida. Muchos cayeron muertos en el desierto, pero el pueblo de Israel como nación, si vemos la cantidad de personas que salieron de Israel, a las personas que entraron las personas que salieron de Egipto, a las personas que entraron a la tierra prometida, es más o menos la misma cantidad. Dios jamás va a anular sus promesas y jamás va a ser infiel, y lo que Él dice se cumple. Por lo tanto, jamás se ha sustituido al pueblo de Israel por otro pueblo. Simplemente unos son apartados y otros son injertados. Y vemos aquí que está citando una escritura, dice, como está escrito. O sea, Dios es verdadero y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que escribió David cuando se arrepintió del pecado de Betsabé, que murió su hijo, como habíamos leído anteriormente, porque el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles por lo que hizo David, y él de su corazón escribió este salmo en arrepentimiento, y tengan esto en cuenta, cuando se cita una escritura como esta, que está en el Salmo 51, en la mente del judío automáticamente viene a colación todo el salmo. Como cuando Yeshua dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo desamparó, sino que el Salmo 22 comienza de esa manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando leemos todo el Salmo 22 vemos que todo el Salmo 22 tiene una cantidad de profecías que hablan del Mesías, que se cumplieron en la crucifixión y la muerte de Yeshua. O sea, cuando Yeshua dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo judío que lo pudo escuchar en ese momento, automáticamente se recordó del Salmo 22 y entendió que lo que él estaba diciendo es que yo soy el Mesías prometido, porque en mí se han cumplido todas estas profecías. Entonces, cuando Pablo, utilizando la misma mentalidad, cita el Salmo 51, versículo 6, él está citando todo el Salmo 51 para que nosotros encontremos ahí la clave, para que nosotros seamos justificados y venzamos en el juicio de Dios. Entonces, vamos a leer el Salmo 51, algunos versículos, para que entendamos cuál es la clave que nos está dando Pablo. Dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre delante de mí, porque David sabe que Dios es verdadero y que todo hombre es mentiroso.
Entonces, ¿cómo todo hombre mentiroso se va a justificar delante de Dios? Con sus propias obras. Imposible. La única manera de justificarse delante de Dios es en arrepentimiento. Y esto es de lo que se trata el Salmo. Luego dice, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí entonces viene lo que citó Pablo, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, porque tú eres mi defensor. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Continúa el Salmo hermoso. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde, Señor, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque cuando recibimos el perdón de Dios, cuando Él nos justifica y nos declara inocentes, aunque hayamos sido culpables, entonces nosotros ¿a qué nos dedicamos? A predicar la palabra de Dios para que otros pecadores como nosotros se conviertan a Él. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud y de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, como dice la mirada, ¿no? Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Ahí, cuando tenemos el corazón contrito y humillado, ahí el Señor sí va a aceptar cualquier sacrificio de acción de gracia, de alabanza, de nuestra vida por completo. Le va a parecer al Señor agradable. Y ahí es cuando nos circuncida el corazón, aunque no tengamos el prepucio circuncidado. Ahí es cuando pasamos a formar parte del pueblo de Israel. Ahí es cuando su Torah se queda en nuestros intestinos para llenarnos de defensas, para nutrirnos y para desechar todo lo malo. Continúa diciendo Pablo en los versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Mire, a nosotros nos conviene vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso Dios necesita juzgarnos. La única manera que Dios elimine el pecado y la muerte del mundo es a través de sus juicios. Todos nosotros anhelamos un mundo diferente al que vivimos. No queremos la mentira. Nadie se agrada de la mentira. Pero para que esto suceda, para que se acaben todas las injusticias, tiene que haber un juicio. Y tiene que ser un juez justo. Y ese es nuestro Dios. Miren lo que dice nuestros sabios. Dice, los atributos de Dios, empecemos con la justicia, que es uno de los atributos. En su atributo de justicia como gobernante, Hashem es el dador de la Torah, es decir, de las leyes. Hashem es el juez de jueces, el juez del universo. La Torah indica que la justicia es el estado ideal para el mundo, señalando que el hombre debe ser tratado exactamente como él lo merece,
de acuerdo a sus necesidades o justicia. Pero debido a que el hombre no tiene la capacidad de sobrevivir con tal escrutinio, ninguno vamos a poder sobrevivir a un juicio de Dios, entonces Dios le añadió el atributo de misericordia a la historia de la creación para que el juicio sea templado con misericordia. Amén. Dios es el Dios. Dios es juez por naturaleza, pero también Él amarró a la creación, a Jesucristo resucitado, Yeshua HaMashiach resucitado, para que la creación para que el juicio fuese templado con misericordia. Dice así los versículos 7 y 8, recuérdense que vamos a llegar hoy hasta el 20. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Todo aquel que piense de esta manera, verdaderamente no se ha arrepentido de corazón. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, gentiles, están todos bajo pecado, bajo condenación, bajo el escrutinio de la Torá, de la ley, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno entre los hombres que vienen de la tierra. Pero entre el pan verdadero que vino del cielo, Él es el único justo. Es decir, la misericordia de Dios hecha carne, la palabra de Dios hecha carne, Yeshua nuestro Mesías, el único justo. Y vamos a ver, vamos a saltarnos, porque hasta el versículo 19 y 20, los dos últimos que vamos a ver hoy, que dicen así. Les voy a leer dos versiones, la que está en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia Latinoamericana, y vamos a hacer una corrección de traducción ahí importante para el desarrollo del estudio del libro de Romanos. En el versículo 19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la Torá, lo dice a los que están bajo ley. De la misma manera fue traducida por la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, de la misma manera está traducida la versión King James en inglés. Pero la expresión en griego, bajo la ley o bajo ley, es hiponomos, que significa no bajo la ley, sino bajo ley. Esa expresión aparece más adelante en el libro de Romanos, aparece en el libro de Gálatas, pero no aparece en este versículo. Y les voy a decir qué es lo que aparece en este versículo, que aparentemente significa lo mismo, pero no significa lo mismo en realidad. Dice así, y esta es la versión Reina Valera 1909 que se ajusta más generalmente a las palabras originales de la Torá. Empero sabemos que todo lo que la Torá dice a los que están en la Torá, que es diferente, porque la expresión bajo Torá es en condenación. Pero la expresión en la Torá se está refiriendo a los judíos que tenían la Torá. Repito, empero sabemos que todo lo que la Torá dice a los que están en la Torá lo dice, es decir, a los judíos de esa época, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a él, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿por qué? Porque aquí se aplica un concepto de interpretación judía, hebrea, que se llama Kal Vajomer. Esta es una metodología hermenéutica que en latín es conocido como el argumento fortiori, que significa el argumento del caso más fuerte.
Le explico. Si los que están en la Torá son culpables, es decir, los judíos, ¿qué queda para los gentiles? Porque los judíos tienen una ventaja. Tienen la Torá desde que nacen, tienen la circuncisión en la carne, tienen las fiestas, se han encargado de los oráculos de Dios. Entonces, si el más fuerte está en condenación, el más débil también, que es el gentil. De eso se trata el Kal Vajomer. Si los judíos tienen la Torá para guiarlos y son culpables ante Dios, ¿cuánto más serán los gentiles que no cuentan con esta guía? También ellos serán dignos de castigo. Y después sigue diciendo, porque por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la Torá viene el conocimiento del pecado. La función de la Torá no es salvarnos. La función de la Torá es darnos a conocer el pecado y posteriormente darnos a conocer quién es el Mesías para que el Mesías sí sea el que nos salve. Y coloque esa Torá en nuestra mente y en nuestro intestino para que nosotros lo obedezcamos. Porque junto con la Torá en nuestra mente y nuestro intestino nos da el poder para poder cumplirla, que es el poder del Espíritu de Santidad que resucitó a Yeshua de entre los muertos. Y así como resucitó a Yeshua entre los muertos, tiene el poder para hacernos cambiar el carácter a nosotros, tiene el poder para que dejemos todos los vicios, tiene el poder para que perdonemos, tiene el poder para que dejamos los traumas del pasado, tiene el poder para que perdonamos y para que amemos a nuestros enemigos. Entonces, llegamos a la conclusión hasta este capítulo 3, versículo 20, que judíos y gentiles sin Yeshua están bajo condenación y que la clave es un corazón contrito y arrepentido para que Hashem coloque su Torah en nuestros intestinos y en nuestro corazón y pasemos a formar parte del Israel espiritual por medio de la simiente prometida Yeshua HaMashiach. Shalom. Aquí culminamos y abrimos los micrófonos para que completemos el mensaje y